Thank you. 「
César, un estudiante que le gusta ver videos en Interfaz en Art de los temas artísticos y culturales que más le interesan. Encuentra arte y ciencia, arte y tecnología, artes escénicas, artes visuales, políticas culturales, cine, filosofía, literatura, música. Síguenos en nuestras redes sociales, activa las notificaciones y no te pierdas de los videos bajo demanda que tenemos para ti.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en este encuentro. La mesa que ahora presentamos tiene como título, es un conversatorio, Visiones transversales en la producción artística y prácticas performáticas, derechos humanos, saberes ancestrales. Vamos a comenzar esta mesa con nuestra invitada Lorena Méndez, quien nos acompaña a la distancia y a quien agradecemos mucho todo el esfuerzo que ha hecho para estar aquí desde la virtualidad. Gracias, Lorena. Y la voy a presentar. Lorena es artista, feminista, mexicana, performancera, activista cultural, docente, fundadora del colectivo La Yeca, junto con Fernando Fuentes. Es un proyecto continuo de construcción artística, social, en encierros, cárceles, calles, escuelas, fronteras, psiquiátricos, universidades y agencias de detención. Lorena es maestra en artes visuales por la Academia de San Carlos de la UNAM y maestra en estudios de la cultura visual. Además, es doctora en arte y representación, comunicación visual y enseñanza-aprendizaje de las artes visuales por la Universidad de Barcelona. Así que, bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Hola, queridas. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes en toda una aventura. Porque, bueno, estoy en tránsito, pero muy gustosa de poder coincidir en este momento. No sé si me están escuchando, me dicen que mi señal es inestable. Sí te escuchamos, pero, perfecto. Entonces, voy a empezar para que aprovechemos. La ruptura con el monólogo masculino ha permitido que surjan las emocionalidades ocultas que sirven para la acción artística y pedagógica dilatada en el tiempo. La YECA, como propuesta de 18 años, se estructura alrededor de la experiencia de una artista visual, activista e investigadora que ha escogido la performance y los medios alternativos para detonar una serie de actos y situaciones cotidianas resignificadas por el contexto de personas que involucra. Este es un párrafo de un texto que escribimos con Francesca Gargalo y que aparece publicado en Dilatando el Efímero, que es una investigación encarnada del año 2013 por la Universidad de Barcelona. Voy a compartir sobre el antimétodo y de actividad. Hay temas que siempre estamos trabajando y subtemas que se desatan en un trabajo continuo de intervención artística, pedagógica y también de educación radical, en contextos complejos, como son las cárceles, la calle, las fronteras, escuelas, en la Ciudad de México y en el extranjero principalmente. Es a través de las líneas de pensamiento y posiciones de la pedagogía radical, la ternura profunda, los feminismos y la construcción de un antimétodo que se desarrollan estas propuestas. La narrativa es el instrumento de conocimiento de las personas subalternas, excluidas de los espacios de interacción por el autoritarismo de la moral y las jerarquías sociales. Legitima las formas de acercamiento a las personas mediante el deseo de conocerlas y hacerse conocer. La narración, el relato, en primera persona, más allá de la autobiografía, para la formación de un proyecto, de mis propuestas y del proyecto que unas veces es colectivo y otras veces es un proyecto en grupo, permite conocer el recorrido para acceder a un método que en el caso del proyecto La Yeca se convierte en un antimétodo. Hoy quiero compartirles una performance del año 2015 llamada Una Rota para Muchos Descosidos, en la cárcel de Santa Marta, Ceresova, antes y ahora Cebareso. Esta performance es del año 2015. También espero que podamos hablar sobre la no novia con migrantes
en Murcia en el año 2018. Y por último, me gustaría compartir el concierto que se llevó a cabo en el Reclusorio Femenil de Santa Marta, Catitla, en el año 2019. Escogí unas palabras claves que van a estar en este compartir. La YECA, que es el nombre del proyecto, que inicia en el año 2004, intervención artística, emociones, ternura profunda, performance, pedagogía radical, contextos complejos y antimétodo. Uno de los elementos que la YECA siempre ha tenido y he apreciado, por eso es que lo nombro, un proyecto que tiene una política antiprisión, antiestatal y antipatriarcal, que es muy específica. Sí, yo hago una traducción de esto a un idioma contemporáneo. Estoy citando a Brian Whitney, que escribe en el 2019 y se lee este texto en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México en un aniversario de la YECA. Continúo. La YECA siempre ha sido un proyecto de abolición, una palabra que quizás suena menos fuerte en México que en los Estados Unidos, donde los proyectos abolicionistas contra la esclavitud han sido tan importantes históricamente. Quiero posicionar a la YECA dentro de este marco como un proyecto que asume la necesidad de un mundo sin prisiones y patriarcado, y quizás él sin Estado también, y las terribles consecuencias sociales e individuales infligidas por estos aparatos violentos de represión. Para terminar esta cita, voy a unirla a otra parte del texto de Brian y dice: quiero reflexionar un poco más sobre la relación entre la YECA como un proyecto artístico que involucra prácticas artísticas de representación e intervención, y la YECA como un proyecto que podríamos posicionar dentro de una corriente contemporánea más amplia de prácticas políticas de abolición. Cierro la cita y voy a compartir una parte de un catálogo que se llama La Rebelión de los Afectos, que vamos a construir con la curadora Alejandra Moreno en el año 2000. La YECA desarrolla una propuesta de comunicación no violenta entre las personas, de manera específica entre los hombres, no solo en las prisiones, también con migrantes y entre estudiantes. Es a través de la gráfica, del dibujo, de la danza y de la performance, acompañadas de una ternura radical profunda, que construimos espacios que nunca se hubieran imaginado en una zona de castigo, dentro de una prisión o en una calle, con personas migrantes. Quisiera compartir sobre los 3 performances que hace un momento comenté. Voy a hablar del primero, que es una rota para muchos descosidos, y le voy a pedir a Lau, ¿es lista, Lau, porfa? Sí. Sí, estamos. Muchas gracias. En la performance, una rota para muchas descosidas, para muchos descosidos, como en todas las performances, la concentración de energía en el cuerpo es la principal fuente de potencia. El trabajo energético permite un estado de concentración. Están viviendo y presenciando la performance. La performance se fue desarrollando en mi cuerpo como una manera espiritual de sentir a las personas. Mi trabajo de performance, al contacto con otros cuerpos, se fue transformando en un acto ritual, como si mi energía fuera una sustancia poderosa que detona una serie de fuerzas que coinciden en el universo y desatan fuertes sensaciones en algunos cuerpos, mientras que en otros desata momentos de paz y armonía. En una rota, como le llamamos, del año 2015, en el Centro de Readaptación Social Varonil en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México, entré a la cárcel con un vestido azul y un fondo negro, 2 tijeras, un filo y 3 agujas de Canevá, más un carrete de hilo rojo, para desarrollar las performances dentro de las cárceles con las autoridades.
para no tener policías o custodios, como les llamamos, durante el tiempo que estamos en el grupo con los o las presas. Y para poder tener una distancia con la policía compañera. Inicié la performance compartiendo con ellos sobre mi trabajo y mi vida en ese momento. Después, ellos empezaron a compartir sobre su vida. Les compartí las razones que tenía para buscarlos sin conocerlos y construir con ellos un vínculo respetuoso y efectivo. Les conté que habían sido separados sin que yo estuviera de acuerdo. Desde niña, mientras charlaba, iba buscando orificios en su ropa que yo pudiera cubrir con un pedazo de tela cortado de mi vestido azul, como si tuviera un trozo de cielo para cubrir sus vacíos. Con la ayuda de ellos, fui cosiendo encima de sus cuerpos. Sus miradas fuertes me seguían por el espacio. Mientras iba buscando las partes, veía un pedazo de tela que cortaba de mi vestido. Con la ayuda de ellos, o en un momento, ellos mismos cortaron de mí, ayudándose unos a otros. Nos acercábamos mucho. Sentía sus respiraciones, estaban tranquilos, percibían la atmósfera, había un aire de entendimiento. Esto es posible porque nuestra fuerte sensibilidad se enlaza. Ellos tienen una parte muy sensible e inteligente. Esa parte es tan importante que en esos momentos solo se vive lo que estamos sintiendo. Es una pena que muchas de las veces, por las experiencias fuertes de violencia, en ellos se anule esta parte de vida. La performance duró 3 horas y en la última parte de la performance empecé a preparar el final. Les pedí que nos pusiéramos en círculos. Esta parte fue muy importante para la performance. Me acerqué a ellos concentradas. Les brindé ese estado interior de tranquilidad que ellos ya tenían. Cerraron los ojos suavemente, respiraron lento y profundo, sintieron el tiempo y el espacio dentro de cada uno. Y así se llevó a cabo la conexión energética. Nos recorría el cuerpo. Después extendimos brazos, manos, pudimos sentir nuestro cuerpo, sentir cada parte del cuerpo de los demás. Las saludamos, se encontraron por primera vez. No se conocían las orejas con las orejas, no se conocían las mejillas con las mejillas. En mi cuerpo sentí la calidez de ese círculo. Una derrota para muchos descosidos fue una larga ritual. Tuvimos al principio de este encuentro momentos de silencio, pero después mis palabras se instalaron en la parte sensible de ellos. Fuimos con un acto de conexión. Fuimos abriendo los ojos y sus miradas húmedas me recordaban la razón por la que había vuelto a este lugar, haber estado con la YECA 6 años y de que nos hubieran echado. Sobre este trabajo de investigación y creación, la doctora Kelly Méndez, de la Universidad de Goiânia, en Brasil, en una entrevista del año 2016, apunta la siguiente reflexión. Sobre este proceso hay 2 reconstrucciones. La primera está vinculada al cambio de la mirada. Esto lo encontramos la doctora Kelly y yo profundizando juntos. La segunda que ella encontró es que el archivo y la construcción de este permite darnos cuenta de un cambio en la mirada que podemos tener las personas de afuera sobre las personas en prisión. Esta segunda deconstrucción tiene que ver con la mirada sobre un cuerpo de una mujer fuerte y sensible, que no se despoja de su sensualidad. Una sensualidad cubierta de energía. Entonces, apunta Kelly, tenemos la dignificación del cuerpo femenino por medio del contacto y trabajo con la intervención artística y la performance. Entrar a la cárcel y mostrarse como lo haría en cualquier otro espacio, con cualquier otro público. Esto significa dignificar el cuerpo de nosotras, las mujeres, ante cualquier mirada patriarcal. Ustedes están viendo imágenes, seguro también están viendo ya imágenes de
de la intervención con las compañeras en Santa Marta. Y para estas imágenes voy a apuntar y voy a leer un breve texto del catálogo La Rebelión, de los afectos del año 2019. La performance que se desarrolla en la YECA profundiza sobre las emociones a través del afecto y una ternura particular. Algunos de los actos de la intervención nos sitúan en el lugar de la conciencia reflexional y cotidiano, y la performance atraviesa el cuerpo y nuestros sentidos, preparando el terreno para la experiencia significativa. Visibilizar la comunicación violenta en nuestras vidas es uno de los propósitos de las propuestas desarrolladas en un espacio de alta seguridad y de aíslo dentro de una cárcel. Las mujeres, las compañeras en Santa Marta, estaban en una zona de protección, con un fuerte enojo. Cuando llegamos al módulo, desde antes nos conectamos a través de la energía y reconocemos nuestros cuerpos en relación. La palabra, el sonido, las opciones, cuanta que nos vamos. Construimos una realidad para tejer el gozo en contra de la depresión, el dolor y el enojo. El respeto, la atención y el reconocimiento están posibilitando la liberación de emociones fuertes. Ese día no teníamos nada de material con nosotras, más que unas hojas y colores. Entonces, hicimos una serie de preguntas personales vinculadas a nuestras emociones y a la comunicación violenta. Del 1 al 10, ¿sientes angustia por no poder expresar lo que sientes? Del 1 al 10, ¿sientes agotamiento por no poder decir y saber qué está pasando con tu proceso? Del 1 al 10, ¿sientes temor por estar aquí y no poder tener un acompañamiento más profundo? Hicimos una serie de preguntas y después, con estas, hicimos una partitura. Nos acercamos a los barrotes y entonces, con las rayas cortas que íbamos respondiendo y con los círculos, si era muy fuerte el dolor, los poníamos muy fuertes y poníamos 10. Si era menos, los poníamos menos fuertes y poníamos 7. Estos signos se convirtieron en sonidos provocados por pequeñas piedras que teníamos y que no nos habíamos dado cuenta que las llevábamos en el bolso para otra acción. También nos quitamos los zapatos, los tenis, para pegar contra los barrotes. Colocamos todas las sillas que teníamos en las celdas y formamos una tira de ellas como una especie de tren mirando hacia las rejas. Pegamos cada una de las partituras en los barrotes para poderlas leer y hacer nuestra impetuosa interpretación. Y así sucedió. Fue tan fuerte que lo pudieron escuchar en las demás celdas. Y fue tan fuerte que llegaron a preguntarnos si estaba sucediendo algo. Y dijimos, sí, estamos en el concierto del malestar. No sé cómo vamos de tiempo, Lau. Cuéntame si hay tiempo de compartir sobre la no novia. Sí, compártenos, por favor, Lorena. Perfecto. Lo que ustedes están viendo son imágenes de la no novia del año 2018 en Murcia. Y este es un trabajo que también se ha desarrollado con el Grupo de la Diversidad Sexual en la Ciudad de México, en el Reclusorio Norte, donde está el grupo de la YECA de la diversidad sexual. Fueron dos trabajos distintos. Primero se hace la no novia en el Reclusorio Norte, después se hace la no novia en Murcia, el mismo año, pero en momentos diferentes. Y lo que yo quería, y se cumplió, fue hacer un puente entre los estudiantes de posgrado de la Universidad de Murcia, donde yo estaba desarrollando una estancia postdoctoral, y las personas migrantes de la calle. Murcia es muy pequeña, entonces yo no entendía por qué no podía haber una comunicación, y con todas las herramientas que tenemos y que nos brindan las prácticas artísticas y la investigación, veía muy claro ese puente, pero el artista
Pedro Ortuño, me decía que él no lo veía posible. Entonces, primero me instalé en la calle para sentir a las personas, que las personas me sintieran. Quiero decir que fueron momentos muy complejos, porque los problemas que tienen las personas en la calle son problemas de adicciones y también existen fuertes riñas y fuertes dolores ancestrales entre grupos de hombres, pakistaníes, marroquíes, africanos, y tampoco es que hablemos todos lo mismo, y esto dificulta. Me parece importante mediar con la tía y llegar a ellos. Que yo llegara con la a los migrantes, me empezaba a comunicar con a través de la performance. Fue algo muy... Preguntó una de las chicas en el lugar donde les daban comida si yo era, parecía, ¿no? Yoga, y le decía, ¿cuál es Rusia? Lore, perdón, te estamos escuchando un poco entrecortada. Ahí, a ver, Lau, es que imagino que tengo la señal. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escuchamos bien. Gracias. ¿Ahí me escuchas, Lau? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Y Perdón, Lore, te dejamos de escuchar de nuevo. Un mensajito que estaba en el estable. ¿Me escuchan? Entrecortada. Ahí. Perdón, Lore. Perdón, Lorena. Yo creo que ya me están perdiendo. Sí. Vamos a ver si para el conversatorio podemos tener mejor. Sí, perfecto. Mejor señal, perfecto. Pero perfecto. Ok, pero muchas gracias por todo lo que nos compartes, muy poderoso y seguramente ya hay muchas preguntas entre quienes nos están viendo, nos están acompañando, así que esperemos que un poquito más adelante haya oportunidad de que nos ahondes en tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias a usted. Gracias. Bien, pues vamos a continuar. Continuamos con nuestra siguiente invitada, que es Mar Alzamora. Ella también nos acompaña desde la distancia y también te agradecemos mucho, Mar, que estés aquí con nosotros hoy, con nosotras. Voy a presentar. Mar es contrabajista, artista sonora, poeta, investigadora y gestora cultural. Es cofundadora y contrabajista de Paisaje Ensemble, espero que así se diga, y también cofundadora del Festival de Artes Electrónicas ARTIC. Su investigación artística se basa en la exploración multisensorial de las ciudades a través de caminatas sonoras e improvisación musical. Escritora bajo el sello El Duende Gramático con su libro El día que no tuvo noche, ganador de la mención de honor del concurso de poesía joven Gustavo Batista Cedeño en el 2011. Este año está por publicar su segundo libro, que se llama Instantáneas Blues, y su trabajo poético se puede encontrar en antologías y revistas a nivel mundial. Es coorganizadora del Festival Internacional de Poesía Ars Amandi, y también ha servido como coordinadora y asesora cultural para múltiples instituciones. Mar actualmente colabora con la plataforma de música experimental latinoamericana Musexplat,
en la cual escribe reseñas sobre las tendencias sonoras en nuestra región y el año pasado lanzó su podcast Sónica, que podemos escuchar en Spotify, y es instructora certificada de Deep Listening, maestra en artes contemporáneas por la Simon Fraser University de Vancouver, Canadá. Bienvenida, Mar, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, aunque no los pueda ver del otro lado de la pantalla, pero pronto podemos conversar. Déjenme compartir acá para empezar a compartir la investigación. Listo. Bueno, sí, lo que les quiero compartir hoy es mi investigación, que bueno, fue como el centro de todo el trabajo de maestría que tuve, que terminé hace poco, y tiene que ver con la relación con lo no humano. En este caso, es la exploración a través de caminatas sonoras, la vertiente de un río que es el río Matasnillo. El río Matasnillo es uno de los ríos más contaminados de la ciudad de Panamá. Y bueno, a través de esta presentación iré dando detalles y cualquier otra cosa podemos conversarlas al final en el conversatorio. Bueno, vamos a empezar. El agua en general ha sido uno de los temas más importantes de la humanidad. No por algo poco, las Naciones Unidas lo ha proclamado uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Porque bueno, nos toca de una manera u otra tener conversaciones desde todas las disciplinas sobre el cambio climático, las desigualdades sociales, y esta situación ha sido muy crucial en países como Panamá y seguro como México, Latinoamérica sobre todo, porque tenemos muchísimos recursos hídricos que están en manos o en situaciones a veces un poco complicadas. Pero también hay muchas personas trabajando arduamente para poder apoyar estos cuerpos de agua. A través de esta investigación me encontré con el concepto cuerpos de agua, que me encantó esa idea, no solamente hablar del océano, el río o el agua en general, sino a pensarlos como cuerpos de agua que tienen una vida, que se mueven, que se gestionan, etc. En Panamá este tema es bastante importante porque, bueno, como todos ustedes saben, Panamá tiene una red interminable de ríos, y aparte de eso tenemos el Canal de Panamá. La relación de Panamá con los ríos y con el océano ha sido básicamente económica. La ciudad de Panamá tiene una relación un poco utilitaria con el agua, basada en los valores de extracción, pero yo creo fielmente que otro tipo de relación es posible y se puede encontrar un balance entre ambas. Esta investigación no pretendía encontrar como una respuesta científica o económica al discurso que ya existe sobre el agua, sino incluir la parte de investigación artística o investigación, que me encanta ese concepto, especialmente a través de caminatas sonoras, porque esto crea como un compendio, una red de conocimiento multisensorial sobre el agua, sobre todo en áreas urbanas. Y también este tipo de investigación puede traer a la mesa mucha información y puede cerrar como esos espacios donde otras disciplinas, otro tipo de investigaciones no entran, y que son importantes para esta discusión ecológica, esta discusión ambiental que tenemos. Entonces, a través de esta investigación, mi pregunta era, bueno, ¿cómo la comunidad artística puede traer información o puede aportar desde su investigación artística a esta conversación ambiental? Y cómo esta visión antropocéntrica que tenemos puede cambiar a través de las caminatas sonoras. Entonces, la idea de caminatas sonoras me interesó mucho, pero a partir de las caminatas sonoras conectadas con la investigación, con la exploración o la improvisación musical, que fue parte de esto, y también con la poesía, porque también es otra de las ramas artísticas que me definen y con las que me identifico.
Entonces, con las caminatas sonoras uno puede ejemplificar esta resistencia cultural, porque al caminar uno se resiste, no sé cómo será en los lugares donde ustedes viven, pero en la ciudad de Panamá se ha convertido en una ciudad completamente complicada para caminar, que siento yo que caminar es como un acto de resistencia, es una manera de decir algo. Y también a través del caminar uno puede cambiar, modificar las dinámicas de las relaciones humanas y no humanas, y sobre todo si uno le añade el componente de proceso creativo que la caminata sonora tiene intrínsecamente. Entonces, este proyecto lo llamé Aquí habita un río. Y aquí habita un río porque a veces olvidamos que los ríos están allí, sobre todo en mi ciudad, que la mayoría de los ríos urbanos son difíciles, tienen difícil acceso, están como escondidos detrás de casas o detrás de otros lugares donde no tenemos acceso usualmente. Este trabajo explora en dimensión multisensorial las caminatas sonoras, que, valga la redundancia, son sonoras, pero a la vez estas caminatas también se pueden pensar o plantear desde el sonido, pero unido a otro tipo de estímulos sensoriales. Y a través de esto dialogar con el río Matasnillo en la ciudad de Panamá. Entonces, contrario al pensamiento el pensamiento indígena, el conocimiento y su relación con el agua, las sociedades occidentales han creado el concepto de agua moderna. Y este tema de agua moderna fue uno de los detonantes, digamos, cuando estaba haciendo la investigación, porque al leer el libro de Astrida Neymanis, ella es una teórica ambientalista canadiense, que habla del tema de agua moderna, pero también empuja el concepto de cuerpos de agua. Y en este tema de agua moderna se transforma la idea de agua como parte de un espacio a un lugar, a un agua sin lugar específico, que no responde a nada y que simplemente es una sustancia que se le llama químicamente H2O. Entonces, pasar de esta relación de espacio a una relación química o una relación de solamente una fórmula, eso nos ha creado una distancia importante en este sistema capitalista en que vivimos del agua. Y eso también ha afectado nuestras relaciones humano-no humano con los cuerpos de agua. Entonces, de una manera u otra, este mundo está desconectado de los cuerpos de agua y las necesidades que tienen estos cuerpos para que nosotros podamos coexistir con ellos como parte de nuestra comunidad, no como algo separado. Y ahí es donde vienen las caminatas sonoras a ser importantes, porque las caminatas sonoras nos recuerdan cuál es nuestro lugar en este planeta y cuál es nuestra relación con lo que nos rodea. Entonces, a través de esta práctica creativa o artística, podemos conectar con el mundo y buscar nuevas maneras de comunicación. Esta práctica permite a los artistas explorar nuevas relaciones, no como colonizadores, sino como parte de un ambiente y parte de una comunidad donde lo humano y lo no humano existe y pertenece. Y pienso que debemos hablar así y debemos aprender cómo experimentar los cuerpos de agua, porque nosotros también somos cuerpos de agua, ya que la mayoría de nuestras funciones necesitan agua y somos también vulnerables a estos cambios ambientales, aunque a veces lo olvidemos. Entonces, bueno, estas caminatas sonoras les di un enfoque filosófico desde las poéticas de las relaciones de Edward Glissant, donde él menciona la creolización es donde las raíces se encuentran y crean vínculos culturales para formar una identidad. Entonces, cuando estas relaciones se pueden desarrollar, por lo menos nosotros con el agua, podemos entonces crear vínculo e identificarnos automáticamente con estos cuerpos o estas expresiones de vida no humanas. Y nos es más fácil también relacionarnos de una manera con el otro. Entonces, aparte de esto,
Otra de las teorías que exploré dentro de esta investigación fue el empiricismo radical. Este empiricismo radical lo encontré en el artículo de Erin Manning, también es una teórica canadiense, que se llama Against Method o Contra el Método. Y Mannings, ella menciona, o está basada esta teoría en el filósofo pragmático William James, que dice que las experiencias de la realidad deben venir de nuestras sensaciones, de nuestros puntos sensoriales, y no de teorías o de categorizaciones pensadas anteriormente. Que la experiencia debe ser basada puramente en cómo nosotros nos relacionamos directamente con el mundo a través de los sentidos. Entonces, como las caminatas sonoras no tienen ningún tipo de regla prescrita, no hay una manera específica de hacer una caminata sonora, entonces este tipo de metodología es interesante para poder interactuar con los cuerpos de agua de diferentes maneras y poder explorar de diferentes maneras estas interacciones. Y aparte de eso, por último, menciono a Deep Listening, que es una filosofía y práctica fundada por Pauline Oliveros, que está basada en la escucha del mundo de todas las maneras posibles, y donde es esencial la manera multisensorial de incluir la improvisación, el caminar, los sueños, la memoria y los rituales, que es parte importante también de esta caminata. La investigación está basada en este conocimiento que desarrolla nueva información, porque la persona que camina está muy consciente de los estímulos que está a su alrededor y le permite al cuerpo dialogar directamente con lo otro, con el mundo que le rodea. Y últimamente he estado mencionando que esta caminata sonora, a pesar de que sí, creé un micrófono de contacto para poder crear, no sé, explorar de ciertas maneras, realmente no grabé ningún sonido, no hice documentación sonora, sino que permití a mi cuerpo convertirse en un micrófono que absorbía las repeticiones, absorbía las vibraciones, absorbía toda esa información, y que esa sería, digamos, la manera en que iba yo a improvisar luego, o la manera en que iba yo a poder entender el mundo sin tener que estar recurriendo a grabaciones, porque esta era, digamos, parte de la exploración que estaba haciendo para esta investigación específicamente. Entonces, esta caminata sonora sucedió en la ciudad de Panamá. Yo había creado una caminata sonora anteriormente que se llamó Donde habitó el agua en el 2015, que ahora Lorena dijo 2015, bueno, tenemos eso en común, el año. En el 2015, Donde habitó el agua fue una caminata sonora muy hermosa aquí en la ciudad de Panamá, donde trabajé con artistas visuales y caminamos sobre partes de la ciudad que está construida sobre el Océano Pacífico, o sea, toda la parte de relleno que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, esta caminata sonora, que es donde aquí habita un río, es como una segunda parte para poder investigar más a fondo la relación de la ciudad con el agua, con los cuerpos de agua, mejor dicho. Este río tiene una particularidad, que es el único río de los 8 ríos urbanos que tiene la ciudad de Panamá, que inicia y termina en el centro de la ciudad. La mayoría de los ríos urbanos empiezan en otro lado que no es la ciudad y van recorriéndola, pero este nace en el epicentro de la ciudad. Y bueno, es importante mencionarlo porque para mí fue accesible poder empezar el río, poder hacer todo el recorrido, que son 8 kilómetros, y terminar en la vertiente del Pacífico, que es donde duerme el río. Aquí está otra foto. Este río está, digamos, algunas partes están condenadas detrás de muros o debajo de edificaciones. Uno de los nacientes del río está debajo de una iglesia, que bueno, y otro está debajo de un edificio, y parte del cuerpo del río está entre casas. Entonces, durante la pandemia particularmente, porque este proyecto se hizo durante la pandemia, donde me pregunté muchas veces mi relación con lo no humano, fue bastante interesante porque esta caminata sonora fue tan solitaria, ha sido la más solitaria que he hecho en mi vida. Anteriormente he hecho caminatas sonoras individuales, pero
Esta vez no había nadie, casi nadie en la calle, solamente habían policías. Era un tema como que, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás acercando al río? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? Y todo esto. Y esto creó un poco de tensión a través de la investigación. La vulnerabilidad del río la sentí de una manera u otra, y poco a poco, a través del recorrido del río, fui entendiendo y a estar repitiendo, repitiendo y repitiendo mi conversación o mi diálogo improvisatorio con el río, a través de meditaciones sónicas, fui comprendiendo al río hasta que siento que lo encarné o lo corporalicé de una manera u otra. Durante la caminata, como les dije anteriormente, creé un micrófono de contacto para pasar por estas superficies donde no podía escuchar al río y pensar cómo esa agua escuchaba del otro lado de la pared. De una manera u otra, como poder entender lo que el río también experimenta a nivel sonoro. En esta ciudad que se expande y le pone disciplina a los cuerpos de agua en este territorio. Entonces, luego que hice esta caminata, con toda esa información que recogí con el cuerpo, también a veces tomaba algunas notas, que más adelante les voy a mostrar, unos sketches a mano, en unos post-its, cosas muy sencillas. Con eso iba a mi casa, al estudio que tengo en mi casa, y entonces improvisaba. También algunos días escribía meditaciones sónicas para poder improvisar con el río, poder bailar con el río, poder cantar con el río, sonar con el río de diferentes maneras, entender al río en su plenitud y cómo existe. Aquí les voy mostrando. Aquí tenemos un micrófono de contacto, que lo hice rudimentariamente. Se me dañó a mitad de la investigación. La foto del medio es una de las meditaciones sónicas que creé, está en inglés porque estaba obviamente haciendo mi investigación en inglés. Es una de las tantas que escribí para esta caminata de muchos, muchos días. Y la tercera foto fueron como ofrendas que dejé en algunas partes del río para ver si las personas que pasaban por esos lugares podían sentarse a escuchar de una manera u otra que hay ahí un cuerpo de agua, aunque no lo puedan ver. Porque a veces los cuerpos de agua no los podemos ni siquiera ver, solamente nos toca olerlos. Y por eso es multisensorial, porque gran parte de esta caminata sonora tuvo que ver con el sentido del olfato y con el sentido del tacto. Más allá o digamos en combinación con los oídos, con la parte sonora o de escucha. A ver, les comparto acá. De prontito les comparto el audio. Entonces, algunos de los sketches que realicé durante la caminata sonora son dibujos muy, muy simples, partituras así, un poco dibujadas o experimentales. Y con esto entonces luego iba a mi casa y improvisaba. O me ayudaba de repente al día siguiente a comparar qué había escuchado este día, qué había escuchado el otro día, al comparar algunas de mis notas. Y bueno, les voy a compartir aquí uno de los audios. Bueno, luego porque es un poco largo, así que por eso no los voy a poner todo. Pero bueno,
Y para finalizar, les voy a compartir, esto fue como el compendio de en algunos momentos de la caminata, grabé con mi celular algunas partes, porque, por la evidencia de la caminata visual. Entonces aquí les dejo una parte o bueno, muy pocas, tomé muy pocos videos del río para poder tener evidencias de las localizaciones y eso, pero solamente fue, digamos, grabación visual y fue por tener algún tipo de evidencia, básicamente. Entonces, bueno, para cerrar, hay muchos otros proyectos que han trabajado con el agua. Está Claudia González con hidroscopía de Río Mapocho en Chile. Está Viv Corringham con Urban Sound Path en UK. Está Anne Byrne con Shorelines en Canadá. Está también Ana Rodríguez en Uruguay. Pablo Vaz en Argentina también ha trabajado el agua desde la parte de estética artística. Así que son muchas personas que, digamos, han incluido o han fortalecido este tipo de investigación a través del arte. O están buscando nuevas maneras de describir o relacionarse con los cuerpos de agua como una manera de creación o de conocimiento sensorial. Entonces, quiero terminar con esta frase porque me parece muy hermosa, de hecho, de Natalie Loveless, que dice: la creación, investigación o investigación, como aquí lo podemos hablar, puede impactar nuestras condiciones sociales y materiales, no al ofrecer más hechos dichos de otra manera, sino encontrando otras maneras a través de los eventos o encuentros estéticos para persuadirnos a cuidar y a cuidar diferente. Y la palabra cuido es fundamental en este tipo de investigación porque no solamente estamos cuidando los cuerpos de agua, sino estamos cuidándonos a nosotros como cuerpos de agua y a todos los demás seres que habitan esta comunidad. Que les dejo el video. Your voice moving through the city, voice moving through parts of me, parts of in you, parts of me, parts of your stream. Someone told me a story about a river, that belonged to this place, a river that also built the city. Were you that river? Do you think we could talk? This is a letter for you, and for all of you who feel just like this river, sometimes broken, sometimes invisible, sometimes forgotten. Parts of in you, parts of me, parts of your stream.
video aquí porque no quiero tomarme todo el tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Creo que en una ciudad como la Ciudad de México muchas veces perdemos de vista esta relación con los cuerpos no humanos. Bueno, ni se diga los cuerpos de agua que ahora están entubados, ni nos enteramos. Y me parece muy valioso como recobrar esta conciencia y además me parece muy interesante cómo la llevas al terreno de la creación, a la creación sonora. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro último invitado que voy a presentar a continuación. Moisés Santiago Valle es ejecutante de géneros dancísticos, es doctorando en Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplina por el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Es maestro en Educación Artística por el Centro Nacional de las Artes, licenciado en Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional y también es profesor de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tomó el diplomado en Danza Folclórica Mexicana en la Escuela Nacional de Danza Folclórica y ha sido colaborador en el Departamento de Investigación y Posgrado, además de docente de la Academia de Educación Artística en el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México entre 1999 y 2020. Es profesor del diplomado en Danza Folclórica Mexicana por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, en los veranos desde 1989 y hasta la fecha. Es profesor y colaborador en proyectos educativos del Sistema Educativo Nacional en Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado, especialidades y maestrías entre 1980 hasta la fecha. Docente, ponente y asistente en congresos de México, Lima, Perú, Viena, Austria, París, Francia, Melbourne, Australia, Hawái, Estados Unidos, Málaga, España, entre 1994 y 2021. Bienvenido, Moisés. Perdón, ¿podemos poner el audio? Gracias. Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese azul que tienes tú, era un no me olvide. Empirias simultáneas. Empires simultáneas en tres misterios. Narrativa emanada de la tesis en desarrollo, la perfordanza en camadas y cuadrillas del Carnaval Tlaxcalteca 2022. Misterio gozoso vívido. Paladeo nieve de coco y espero a que inicie su actuación las divas de San Jorge de Xoquilpan, camada carnavalesca invitada para animar la fiesta patronal. Haber tomado la nieve me causó necesidad inmediata de ir a orinar. Así que pregunté por un sanitario público y alguien me respondió, de aquí,
y hasta donde alcance a ver o caminar, todo es baño. Empezaba a caer la tarde y muy pronto anochecería. Decidí esperar a ir a un lugar cercano y oscuro. Al llegar atrás de la presidencia municipal, me sorprendió ver a una mujer orinando de pie. Su silueta traslucía una falda corta con cierto volumen y larga cabellera. Aunque ella estaba colocada de espaldas, escuché el chisgueteo de la orina cayendo. Deduje que era una diva. Al terminar, reacomodó su atuendo con aparatosos movimientos de brazos y se alejó. Me retiré sobre la senda que ella caminó hacia la explanada de la presidencia municipal, espacio para la presentación. Empiezan a ejecutar las cuadrillas, género dancístico y musical tradicional del carnaval tlaxcalteca. En el transcurso, repentinamente, 2 o 3 divas sujetan a un espectador y lo jalan, arrastran o lo cargan para llevarlo al área de baile y juguetear con él. Le hacen caballito. Después, una musculosa diva lo carga dándole vueltas y luego lo tira al suelo boca arriba. Enseguida, algunas divas, con las piernas abiertas en compás, se deslizan por encima de su cuerpo y en algunos momentos se sientan encima de él en cualquier parte. Por último, levantan al espectador y siguen haciéndole algunas bromas o vaciladas como besarlo, acariciarlo, desnudarlo, bueno, no totalmente, pero con jugueteos corporales. Misterio doloroso acontecido. Creadores de tiempos. Ellos crearon los días e inventaron dioses. Instauraron tiempos de regocijo y de culto a las divinidades. Materializaban extravagancias en épocas de diversión que inmediatamente concluidas estas, se reunían en los templos para mostrar arrepentimiento y obtener perdón. Celebraban fiestas nombradas carnavales, seguidas de las llamadas semanas sacras, confiriendo sentido a los días de misterios gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos, y posteriormente continuar su rutinaria vida. Un aciago día fue interrumpida la continuidad de las anuales celebraciones, pues el invisible exterminador cegaba vidas humanas, obligando a ellos a confinarse y suspender las festividades carnavalescas y los servicios religiosos. Era inútil averiguar el día en que las reanudarían. Muchos creadores de tiempos decidieron esperar, mientras otros más morían. Vacilar o vacilo. El surgimiento de una enfermedad rara. Un bacilo se reprodujo en todo el planeta y junto con los fenómenos de progreso y urbanismo surgió la fibrodisplasia osidificante progresiva, FOP. Una de las enfermedades más raras del mundo, referida a la alteración genética causante de malformaciones óseas en los tejidos blandos, particularmente del primer dedo en ambos pies y frecuentemente en la cabeza, el cuello y la espalda. La medicina moderna no lograba determinar las causas de esta enfermedad y se declaraba incapaz de producir algún tratamiento sanador, proporcionando solo paliativos que disminúan los dolores físicos, pero no los dolores emocionales. Entonces sobrevino el vocablo vacilada y su semántica derivada de vacilar o de vacilo, en referencia al nombre coloquial de otro padecimiento producido por bacterias calcificantes. Vacilada de la modernidad. Manifestada en escamas calcáreas sobre la piel que se multiplicaban sin producir la muerte. Este virus perturbaba el ánimo de los infectados, los volvía evasivos, apáticos a la cotidiana modernidad de su vida. Habitantes de algunas ciudades intentaron combatir la bacteria mediante la publicación de manifiestos.
escritos de contenido subversivo, creyendo que la denuncia de las desfavorables condiciones de vida ayudarían a rectificar la perspectiva sociopolítica y conduciría hacia otras formas de gobierno y organización social para, subyacentemente, extinguir la modernidad y liberarse del padecimiento de la vacilada. Sin embargo, los hechos sociohistóricos demostraron que tales manifiestos solo fueron un recurso ideológico temporal de protesta, particularmente de grupos del campo del arte que demandaban cambios culturales, artísticos, políticos, sociales, económicos, en suma revolucionarios. Pues la modernidad continuó y su problemática se recrudeció. No hubo soluciones, lo cual se constató en el caso del arte en la proliferación de prácticas artísticas o propuestas estéticas recreadas en insólitos espacios, junto con otros artefactos cuyo propósito era dar a conocer sus insatisfacciones sociales. La pareja inmunde al vacilo o a la vacilada de la modernidad. Esto es muy bonito. Y allí ella y él bailaron tanta danza que la vecindanza toda despertó, y fue tanta felicidad que toda la ciudad se iluminó, y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, de esos que no se oían más, y el mundo comprendió, y el día amaneció en paz. Es una cancioncita, valsecito de Mario Benedetti, interpretada por Nacha Guevara, del álbum Amor de Ciudad Grande, años 70 del siglo pasado. Al concluir su voluptuoso valseo, él y ella, jadeantes, se acercaron al barandal de la azotea en la Torre Coy para admirar el panorama nocturno. A causa de una transmutación genética corporal, ella poseía la habilidad de trasladarse a través del aire, acompañada permanentemente de él, y posarse en las azoteas de los edificios más altos de los países latinoamericanos, donde ambos disfrutaban danzar y sentir el placer que les causaban las endorfinas liberadas, ayudándoles a disminuir el dolor emocional de ver los padecimientos de los habitantes citadinos. Y, por añadidura, el efecto de las secreciones los inmunizaba de la vacilada de la modernidad. Sin embargo, las prácticas dancísticas les eran insuficientes, entonces las completaban con prácticas sexuales, cuyas hormonas secretadas les proporcionaban sensaciones placenteras mucho mayores que la danza. Vaciladas en alguna ciudad. Vaciladas. Suena como Plaza Sésamo. Bueno, vacilada era una palabra generalmente usada en algunos países de Latinoamérica en su acepción coloquial de bromear, hacer bromas a otros para divertirse o burlarse de alguien. Su sentido específico se refería a jugueteos aceptados socialmente entre dos o más sujetos o grupos inclusive. Algunas vaciladas eran de comportamientos escatológicos públicos. Otras bromas eran de carácter discursivo político, sexual, gastronómico, sonoro, musical, es decir, era una variedad infinita. En el calendario anual había un periodo definido en el que las vaciladas se realizaban a plenitud, el periodo de las carnestolendas. El carnaval era oportunidad para materializar imaginarios colectivos e ideas individuales mediante los cuales los carnavaleantes exteriorizaban parte de su ser y su sentir, mismos que no les era permitido mostrar públicamente durante la cotidianeidad por obra de severos controles sociales. Él y ella, en sus travesías aéreas y dancísticas, conocieron los carnavales de Latinoamérica, particularmente uno del territorio mexicano, en el que observaron agrupaciones de hombres que danzaban con otros hombres, caracterizados de mujeres con admirable exactitud, sin usar la tradicional máscara de carnaval. Les pareció una relevante novedad estética que les creó un conflicto analítico, pues dudaban
en ubicarlo como un hecho dancístico o una performance o una teatralidad, a pesar de algunas investigaciones ya realizadas sobre los carnavales. De lo que sí estaban seguros era que las agrupaciones de danzantes, denominadas cuadrillas también, podrían ser ubicadas en las prácticas artístico-dancísticas, por la preponderancia de coreografías, con acompañamiento de géneros musicales diversos y otros elementos de parafernalia escénico-teatral. Era tanta su fascinación sobre ese fenómeno sociocultural que decidieron estudiarlo a fondo. Conocieron a hombres o a los hombres que se transformaban en mujeres temporalmente y quedaron embelesados ante ese enfoque estético, mismo que los bailadores mujer atribuían a sus prácticas dancísticas, donde la experiencia festiva era tan profunda y en voz propia decían que al empezar a danzar cambiaban completamente su chip y desbordaban alegría. Esta enunciación coincidía con un pronunciamiento teórico de un reconocido intelectual mexicano, entre comillas: la verdad estética es tan solo un estado de emoción incoercible, cierro comillas, demostrando solo la punta del iceberg de ese fenómeno estético de carnaval, donde la vacilada también formaba parte de las ejecuciones dancísticas. La desaparición de la vacilada, pero de la otra, el padecimiento, la enfermedad, pues. Ella, al dominar la habilidad de trasladarse por el aire a las azoteas de los edificios más altos, por ser admirada, dada su inmunidad al vacilo de la modernidad y por haber difundido los carnavales latinoamericanos, fue elegida líder de las agrupaciones dancísticas de Latinoamérica. Así, organizó un congreso en extenso número de ciudades de la región, al que acudieron practicantes de todos los géneros dancísticos. Ella determinó que en el último día del congreso, una vez leídas las relatorias finales, a horas locales exactas, todos los congresistas se pondrían de pie en sus respectivas sedes citadinas para clausurar el evento y aplaudir al unísono. Así lo hicieron los asistentes. Muy efusivos, aplaudían en el momento cronometrado. Era tan intenso su entusiasmo que la fuerza de las palmadas provocaron vibraciones en las construcciones y en los pisos. Instantes después, aterrorizados, miraron que los edificios empezaron a cimbrarse y desmoronarse. Intentaron correr para salvarse, pero ya no les fue posible hacerlo, pues dada su condición de infectados por el vacilo de la modernidad y las vibraciones de sus propios aplausos, fueron desintegrados en partículas, como arena. La vacilada de la modernidad consumaba su obra. Sus promesas incumplidas desintegraban a los habitantes y, consecuentemente, disipaban sus aspiraciones de vivir en una sociedad auténticamente satisfactoria. En la hecatombe tampoco se salvaron ella ni él, a pesar de su capacidad de rechazo al vacilo, pues la virulencia de la modernidad derramada en esos instantes y los grandes cúmulos calcáreos sepultaron a ambos, desintegrándolos. El aire, que siempre los trasladara, esperó a que concluyera el exterminio. Después, afanosamente, dispersó los restos por ríos, lagos, lagunas, mares y océanos como un rito de limpieza acuática y terráquea, dirigida hacia una reaparición de vida en la región latinoamericana, con el surgimiento de otros fenómenos estéticos, utópicos y, por supuesto, esperanzadores. Misterio luminoso husmeante. Yo, husmeante del sistema de administración planetaria, trabajaba en un laboratorio ultrasónico, investigando fenómenos inusuales de comportamiento cotidiano relacionados con actos que arriesgaran la organización del desarrollo poblacional. La empresa laboratorista ocupaba un gran número de empleados distribuidos en la Tierra para indagar el surgimiento de brotes de rebeldía, indicios de protesta o de comportamiento sospechoso e inconformidad contra el sistema de organización poblacional. Yo procedía de un linaje milenario de tiempos mesoamericanos que formó parte de los zapotecas.
acaudalados mercantes que desarrollaban relaciones comerciales entre el territorio nativo y el de Sudamérica, desempeñándose además como espías del sistema de gobierno, observando e informando de la economía, la política y en general de la vida social de los pueblos de dicho territorio y del llamado Cono Sur. La región incaica, es decir, la milenaria civilización del Perú, destacaba por mantener lazos comerciales, diplomáticos y de hermandad con la región de Mesoamérica, particularmente con México, Tenochtitlan. Al paso del tiempo, aunque en algunas épocas posteriores los zapotecas o comerciantes continuaron distinguiéndose como hábiles negociantes, las sucesivas formas de gobierno y control económico fueron desplazándolos hasta desaparecer el modo de comercio tradicional y regirse por un tipo de economía de producción y distribución planetaria, sometido a un centro económico único. Es decir, el cobro y pago de productos y la sufragación de servicios se regía por un exclusivo sistema mundial de créditos, operados desde una sofisticada base informática central, conectada al chip que cada habitante tenía insertado en la muñeca de la mano izquierda. Entre la multiplicidad de periodos laborales y aparte de los periodos de diversión, había un festejo planetario que se realizaba cuando la producción económico-material superaba en mucho los porcentajes esperados que, desde luego, resultaban de acelerados procesos. Era la celebración de la danza espacial especial. La reguladora planetaria de periodos rutinarios determinaba el inicio y la finalización de dicho evento. Entonces el complejo telemático activaba la extensa red de diminutos altavoces poliédricos distribuidos en el planeta, emitiendo la rúbrica musical propia de esa celebración. Súbitamente las actividades rutinarias se suspendían y los habitantes se acicalaban para acudir a las burbujas recreativas extras, cuyos domos acrílicos con destellantes lumínicos hologramáticos se abrían para dar cabida a las muchedumbres festejantes. Durante la celebración y solo durante la celebración espacial especial se realizaban prácticas de transformaciones corporales temporales del sexo biológico. El sofisticado sistema transformativo corporal operaba directamente sobre el chip insertado mencionado anteriormente, realizando los cambios físicos solicitados con extraordinaria exactitud de duración del periodo. Al finalizar rítmicamente el festejo espacial, tiras de papel se desprendían de los cuerpos transformados en forma de capas lumínicas fosforescentes, siendo absorbidas y clasificadas por cilindros electromagnéticos que contenían aspectos de la personalidad vivida o encarnada para, posteriormente, ser minuciosamente analizadas por nosotros los husmeantes o espías. Análisis auxiliado por los planteamientos teóricos de un intelectual francés que analizaba justamente lo que él llamaba capas de la personalidad. En tales modos misteriosos simultáneos transcurrían esos modos de vida. Esto que les acabo de compartir es resultado de mi tránsito por los diversos seminarios del doctorado, que ya ubicándome con el seminario de la doctora Irma Fuentes, descubrí que durante el proceso de doctorante o doctorando también fui creando, sin darme cuenta, pero ahí en el seminario me cayó el 20. Y remate justamente con toda esto, bueno, que ahorita les estoy compartiendo. No digo que sea una performance, más bien una intervención escénica, porque bueno, ya con todo lo que implica un concepto
o esa teorización sobre los estudios de performance, pues, creo que no correspondería, pero bueno, sobre esta idea, ¿no? Para evitar el repetir y repetir, ¿en qué consiste la metodología? ¿Y quién es tu plataforma teórica? ¿Y qué rayos hice? No, darle un giro a este tipo de cuestiones para presentar un tanto los avances, ¿no? Que ya me estoy sintiendo fósil. Ya tengo que terminar ese asunto, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias por justo por esta alegoría de tu lugar como investigador y como creador en tu trabajo doctoral. Gracias por el humor, gracias por la crítica también y el contexto social, político de todo tu trabajo. Muchas gracias. Pues tenemos un minuto para preguntas para cada quien. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, a Lorena, a Mar o a Moisés? Hablaron los grillos. Digo, yo tengo varias, pero me gustaría también abrir el micrófono para... Sí, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para... Me parece que es... Mar. Ajá. Mar, esto que nos compartiste sobre los sound sketches o las meditaciones sónicas, bueno, creo que no todos estamos como... O sea, somos como muy visuales, ¿no? Y a veces la parte sonora cuesta un poco ejercitarla. ¿Cómo tú te encuentras con el sonido y cómo propones estos sketches sonoros? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que buscas cuando creas? Gracias. Gracias. Mira, bueno, para ser súper breve, las meditaciones sónicas son prácticamente partituras escritas con palabras. Son una serie de instrucciones que uno va siguiendo y el performance puede ser para músicos y no músicos, es como muy democrático. Esto lo propone Paulín Oliveros y los que somos deep listeners también creamos nuestras propias meditaciones sónicas, así que son instrucciones, es una serie de instrucciones que otro momento, bueno, tomaría un poco más de tiempo explicarlo, pero sí, instrucciones que uno va siguiendo y con eso uno va creando sonoridades con otras personas o individualmente o con relacionarse con el ambiente, etc. Y los sketches sonoros básicamente es una manera para mí de decir que estoy tomando notas. No tomé notas con palabras, sino tomé notas escuchando las relaciones tímbricas, de algunos sonidos, de estos sonidos señal, o estos sonidos que están en el background, en la parte, digamos, envolventes, sonidos envolventes, cuáles son las relaciones de distancia interválica entre de repente un sonido A y un sonido B. Entonces eso lo fui tomando notas simplemente de esas relaciones y luego a partir de lo que absorbí con mi cuerpo, entonces de una manera u otra las analizaba o las decantaba a través de la improvisación en casa. Gracias por tu pregunta. Gracias, muchas gracias. Pues para ser muy salomónicas, ¿alguien tiene alguna pregunta para Lorena o para Moisés? No. Bueno, yo voy a aprovechar que nadie tiene preguntas. Lorena, me gustaría saber cuál es tu motor para trabajar con estas poblaciones de las que nos hablaste. ¿Por qué decidiste? Porque seguramente se necesita como tener un motor fuerte para estar ahí. Bueno, yo creo que principalmente fue lo que estaba ocurriendo en el país y en la ciudad en el año 2004. En relación al tema de por supuesto, la acritud de pobreza fue muy importante para la YECA y fue el antecedente de la YECA.
nosotros venimos trabajando, Cari, yo desde el año 2000. Y por supuesto, algo muy importante es que habíamos encontrado en la performance y con la gráfica y con la instalación un camino para nosotros muy poético, y cuando nos presentábamos a México en festivales, pasaban cosas muy íntimas, y ante la brutal realidad que tiene nuestro país, entonces nos damos cuenta de la potencia y de prácticas artísticas como una herramienta. Y luego ya a través de la investigación y del antimétodo, nos dimos cuenta de todo lo que podía moverse y cómo podía haber un espacio lleno de sensaciones y cómo podíamos cambiar las situaciones en los lugares y cómo se movían cosas en las mismas instituciones, ¿no? Yo creo que fue, por supuesto, que mi rebeldía ante una situación que vivimos las redes sociales, de trabajar el feminicidios, eso siempre ha sido muy importante. Y si no se estaba haciendo, pues había que hacerlo. Y para Cari y para mí, trabajar la ternura, las relaciones entre hombres en un país con tanta violencia, con tanto machismo, con un agudo patriarcado en todos los grupos de hombres, de todos tipos y de todas sociales, importante. Entonces, y la rabia, querida, son las que han podido hacer estos 19 años continuos de una intervención que, bueno, como me dice acá una colega, que no se hace en ningún otro momento y que no dura. He estado investigando este tiempo, porque investigando temas de violencia a través de la gráfica y de la performance, algo más, ¿no? Hay un riesgo, pero en los grupos por ahí sí, creo que movió el deseo por otra realidad, la resistencia de esto. Porque yo tengo una historia muy semejante y viví muchos estares cuando tenía, era un espacio de conocimiento, de seguridad, de acompañamiento, y no lo tuve. Entonces, bueno, creo que también esto es muy importante en mis... De acuerdo. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Y para finalizar, ¿alguien tiene alguna pregunta para Moisés? Hablen ahora o yo hablo por ustedes. Bueno, Moisés, ¿podrías, por favor, explicitar un poquito más tu lugar en tu investigación? ¿Cómo has vivido este transitar? Digo, ya nos contaste todo el viaje, pero quizá ponerlo un poquito más en contexto. Bueno, sí, estoy entendiéndote. Y bueno, para quienes no conocen esto, se trata de una investigación, o más bien la investigación sobre unas camadas de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala, pero de camadas que se integran exclusivamente por hombres que bailan con hombres. Ajá. Esto es una tradición en la población de San Jorge Tezoquipan. Los jóvenes de ahí defienden a ultranza esta tradición, ¿no? Entonces,
se dieron a esa tarea de redimensionar la forma de vestir, desplazaron la máscara, desplazaron a la mujer, por supuesto, hicieron un montón de cambios. Entonces a mí me pareció muy interesante todo eso para investigarlo profundamente o a mayor fondo y darlo a conocer, ¿no? Difundirlo, ¿no? Porque sí, es un fenómeno muy, muy interesante a mí me parece. Incluso en el mismo estado se van por el lado de como que quieren conocer la onda gay, pero ellos dicen, no, es que no es solo la onda gay, hay más cuestiones. Ajá, y eso es lo interesante de este asunto, cómo hay un proceso que aunque ellos dicen que recuperan la tradición, pero están influidos por este entorno, diría yo, cultura de masas, que se apropian de imágenes, en este caso de las divas del cine, tanto de México como de Estados Unidos particularmente, y de ahí adoptan justamente también el nombre, las divas de San Jorge Tezoquipan, ¿no? Pero este fenómeno de construcción sociocultural y artística de verdad que es muy interesante, ya se reflejará en los resultados de la tesis, porque no es nada más, como mucha gente piensa, y sí lo digo con mucha razón de mucha gente, dicen que los carnavales son para jotear, para ligar entre hombres y hacer un chingueral de cosas. Bueno, sí se hace, sí es cierto, pero hay algo más que obedece a un ejercicio de razonamiento, de construcción intelectual y también cultural. Y eso es lo que no se dice. Ajá. Entonces, bueno, ya en estudios postdoctorales, porque sí lo voy a hacer, ya veremos la cuestión de género, pero ahorita está como la base porque también es un tanto reciente. Sí hay un chingo de estudios de carnavales en el mundo, también en nuestro país, pero hay que rascarle todavía. O sea, son las particularidades o las singularidades de lo que hay en nuestro territorio, ¿no? Y en particular de Tlaxcala. Espero haber contestado. Claro, muchas gracias. Pues terminamos, el tiempo ya saben que siempre nos persigue, pero quiero agradecer mucho a Lorena, a Mar y a Moisés por estar aquí, por compartirnos sus creaciones, sus investigaciones poderosas. Y pues ya estamos por concluir este encuentro, así que les invitamos para que se queden a nuestra clausura. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, querida. Muchas gracias.